Enciende mi vida, enciende mi corazón, Señor, y te alabaré con todo mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Padre del cielo. Con todo mi corazón, te doy las gracias. Tú conoces mi pensamiento, tú conoces mi vida, tú conoces todo. Todo me entiende mis planes, todo me entiende mis pensamientos, todo me entiende. Oh, Señor, todopoderoso, eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale las gracias a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Saluda a su hermano y dile que bueno que estás aquí. Bendito Dios, digno de toda alabanza. Ya tengo dicho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí se escucha bien? Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, amén. Dios inmensamente bueno con nosotros. Y en su paciencia, en su bondad, en su fidelidad, nos hace entender las maravillas, los procesos que tiene con nosotros. Nos hace mirar su paciencia, en su bondad, en su fidelidad. Cuán grande es el amor que el Señor nos tiene. Qué tan importante es entender que nuestra vida es siempre presentarnos delante del Señor. Siempre, siempre nuestra vida es presentarnos delante de Él. De hecho, esto le puse por título, nos presentamos delante de Dios.
En el libro de Éxodo 29, versículo 35. Cuando lo tenga, dígame. Cuando lo tenga, dígame, ¿verdad? Éxodo 29, 35. ¿Ya lo tienen, hermano? Por favor, hijo, acomódame esto un poquito para que sale, por favor. Dice, así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te mando, por 7 días los consagrarás. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos. Fíjese que cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para la expiación y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día. Continuamente ofrecerás cada uno de los corderos por la mañana. El otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, cada cordero 1/10 parte, dice hermano, de efa de flor, de orilla de masar, y la 4ª parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Dice que lo ofrecerás, hermano, dice en el versículo 42, dice, esto será el holocausto continuo por generación en la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Y allí me reuniré con los hijos de Israel. Ve lo que dice, hermano, allí me reuniré con los hijos de Israel. Dice, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Bendito Dios, envía tu palabra. Señor, ministranos, dirígenos en esta tarde, que haya cabida en nuestro corazón tu palabra, Señor, que nos hagas libres, Padre. Dile, Señor, hazme libre, dile, hazme libre en el nombre de Jesús para servirte y adorarte. Amén. Gracias, dile, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, por tu palabra. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjese que en esta mañana, un favor, es que está dice la bendita palabra, hermano, que tiene las huellas. Una de las cosas que hablábamos en esta mañana es la importancia de que estuvo rico lo que Dios nos habló en esta mañana sobre a los que quieren unos libertad, algunos quieren una libertad. Dice que el Señor nos hizo libre, el Espíritu de Jehová, dice el Espíritu del Señor, dijo nuestro Señor Jesús, nos envió para hacernos libres para adorarle, libres para servirles. Pero hay otros, dice, que también pedían libertad, y una libertad, dice, que se les concedió para que no sirvieran a Dios. Hay quienes necesitarán una libertad para servirle, y hay quienes necesitan una libertad para no servirle. De tal manera que entendamos que Dios, el propósito del Señor es que nosotros todos le sirvamos a Él. De una manera seamos de bendición para los demás. Por eso vemos que algo que estuvo dando vuelta en mi cabeza, la vida de Aarón. El sacerdote Aarón juntamente con su familia. Pero es importante nosotros entendamos que siempre he visto yo, hermano, que estamos en un tiempo donde toda danza, toda alabanza, todo aquello que sirva de distracción dentro del pueblo, o sea, que
que la gente se emocione dentro del culto a Dios. No estoy diciendo que a Dios no le gusta la alabanza, que a Dios no le guste que dancemos, que a Dios no le guste que cantemos. No estoy diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que eso un día va a desaparecer. La gente dejará de hacer esas cosas, porque hoy en la actualidad, hermano, han puesto la alabanza, han puesto la danza, han puesto los panderos, han puesto todo por encima de la palabra. Y eso es algo que está sucediendo a nivel mundial. Tanto que le dan más prioridad a todo lo que es el culto, está más basado en la alabanza, en danza, que en la palabra. Pero no estoy diciendo que a Dios no le guste que nosotros dancemos, porque la danza es motivo de alegría de su presencia. Pero quiero que entendamos bien que no porque cansemos, no porque dancemos, porque en veces, hermano, hay pasajes en las Escrituras donde al pueblo de Israel, hermano, se le ofrecían los demonios. El pueblo de Israel se le ofrecía al becerro, se le ofrecía a los ídolos, se le ofrecía a Baal. Y no se dieron cuenta. Quiero que nosotros nos demos cuenta, porque lo que queremos, hermano, es que darnos cuenta de que realmente se lo ofrecemos a Dios. Realmente nuestro culto, nuestra dedicación, realmente se la ofrecemos a Él. Es importante saber discernir, que realmente estar seguro a quién se lo estamos ofreciendo. Porque estamos en un tiempo donde Él dijo, hermano, manda a Moisés, y mandó que, hermano, que el pueblo se reuniera delante de Él, se presentara delante del Señor. Que se presentara delante de Él. Él quería, hermano, ministrarlos cada mañana, cada día. Es interesante porque la palabra presentarse significa mantenerse firme. Significa permanecer. Porque Dios, hermano, nos invita todo el tiempo a buscarle su presencia. ¿Cuál es el punto, hermano, de que Dios, hermano, siempre le hiciera a Moisés que convocara asamblea, que convocara al pueblo y reunirlo siempre para los cultos? Siempre, hermano, ¿por qué? Porque el estar delante de Dios siempre en los cultos hace que nuestra vida, nuestra alma se vaya afirmando cada día en el Señor. Los cultos nos hacen, hermano. Entonces la gente que está afuera, esa gente dice que está con Dios, pero anda en la carne, anda metido en todo, y eso no están firmes. De plano que no. Pero el propósito del hermano de presentar, esa palabra presentar significa permanecer, tomar firmeza, serle fiel a Dios. Y lo que Dios quería, hermano, es que nosotros permanezcamos en eso. Por eso dice que los mandaba. Y por eso nuestra vida, hermano, dice que esta vida de la vida de Aarón, pero hay algo interesante sobre la vida de Aarón. Porque a raíz de la vida de Aarón, hermano, perdón, hermano, la expresión, a raíz o a manera de Moisés, Dios levantó a Aarón. La Escritura dice que Dios no conocía a Aarón. Dios no quería nada con Aarón. No quería nada con Aarón. A raíz de un clamor, porque era su hermano, Moisés confiaba en su hermano, lo que lo quería demasiado, lo apreciaba demasiado, que intercedió por él para que Dios lo usara. Pero Dios no quería usar a Aarón. ¿Por qué, hermano? Porque Aarón significa palos, significa madera. Lo que estamos diciendo, hermano, que este de Aarón era un hombre, hermano, que no es que le gustara dar palazos, sino que, hermano, habla de la doctrina, habla de doctrinas de hombres. Habla de enseñanzas de hombres. Eso representa que entonces a Aarón, hermanos, vamos a desplazarlo bien ahorita. A Aarón le gustó, una de las cosas que le gustaba, era muy defensor de los hombres.
Estamos más a favor de los hombres que de Dios. ¿Y qué tan delicado es eso, hermano, cuando nosotros nos inclinamos hacia los hombres y no hacia Dios? Eso repercute en nuestra danza, repercute en nuestro canto, repercute en nuestro servicio, en nuestra dedicación. Sí repercute. Porque, vuelvo a repetirle, hermano, dice que maró significa madera, significa palos. Dios no conocía a Aarón. Por eso dice, hermano, que los manda a llamar, o sea, los manda a llamar, dice, hermano, para que, dice, conforme a todo lo que ha mandado Dios, llama a todo el mundo, hermano, a entrar en un proceso de enseñanza, a que mostrarnos a todos, hermanos, de que todos entendamos, desde el más chico hasta el más grande, entendamos las reglas. Todos somos sacerdotes, todos. Todos somos llamados a servir al Señor, pero que todos tienen que saber las reglas, hermano, los mandamientos, el que Dios había mandado. Entonces vemos que Dios, hermano, manda a Moisés a que le enseñe a Aarón, y a sus hijos, para que aprendieran eso de la consagración, hermano. Que aprendieran la consagración. ¿Qué es consagración? Que aprendieran qué es la santidad. Que aprendieran qué es la limpieza. Para ser sacerdote, para entrar a la presencia de Dios, para ministrar de la presencia de Dios, se necesita conocer qué es consagración, qué es santidad, qué es temor, qué es realmente, hermano, realmente la santificación. Se necesita conocer para poder servir a Dios. Por eso, hermanos, vemos que subió a Moisés, hermano, con la finalidad de enseñarles a todos ellos qué es la consagración y por qué, cómo tenía que ser el trato hacia el Dios vivo, pero estaba basado en los mandamientos del Señor, y que el Señor le dijo a Moisés que enseñara al pueblo a no violar los límites. Los límites quiere decir que hay límites, que Dios es tolerable con nosotros, y que si violamos esos límites, hermano, puede haber una consecuencia a nuestra vida espiritualmente y terrenalmente. Por eso, hermano, vemos que en este pasaje dice que Dios los manda a consagrarse por 7 días. El sacerdote, el hombre, hermano, tiene que consagrarse todos los días. Venir al culto no es consagrarse, pero es parte, es como decir, ¿por qué nosotros vamos al culto? Porque nuestros pies nos llevan. Si por eso la palabra congregación significa también lugar de reunión. Entonces nos vamos a ver en tal lado. ¿Cómo iría usted, hermano, si siempre nos vamos a ver en tal lado? ¿No tendría que ir usted? Así que de congregarse no significa nada porque quedamos de vernos aquí. Eso significa congregarse. Por eso tenemos que quitar que el hecho de que nos congreguemos, que vayamos a un culto o vayamos a la iglesia, no representa nada, porque ahí es el punto de reunión. Ahí es el lugar donde nos quedamos de acuerdo de encontrarnos con el Señor. Lógicamente, pues tenemos que caminar. Pero el simple hecho de ir es que ahí nos íbamos a encontrar con Él. O ahí nos vamos a encontrar, hermano, tenemos una cita con Él siempre, pero acá dice que la cita la tenemos todos los días. La consagración es todos los días. Teníamos que estar aprendiendo que esa consagración todos los días, vemos que Aarón y sus hijos tenían que ser enseñados para poder ministrar, hermano, para poder entrar a la presencia de Dios. Por eso nuestros niños desde muy pequeños tienen que saber orar, tienen que tener comunión con el Señor, tienen que tener, hermano, porque los tiempos que vienen, una de las cosas que el diablo odia es la consagración. Al diablo no le gusta, o sea, al diablo no le molesta que usted venga al culto. Al diablo le molesta que usted se preocupe por entrar, porque lo va a alejar, te vas a alejar de él. O sea, a él no le importa que usted venga al culto, a él le importa que usted se consagre.
porque le pierde para siempre. Ya estaremos hablando más sobre ese punto. Pero hermano, por eso cuando yo entendí qué es la santidad, el Espíritu me mostró la santidad, digo, ya entendí. Porque la santidad es lo que odia el diablo. ¿Por qué odia el diablo eso? Porque ese es lo que nos hace acercarnos a Dios. Por eso dice que sin santidad nadie lo verá. Y la santidad es lo que nos hace acercarnos a Él. Entonces, lo que va a evitar es que nosotros entendamos que es la santidad, que entendamos que es la consagración, que entendamos, hermano, que es el temor a Dios. Porque eso es lo único que nos hace acercarnos a Dios. Es como algo, un imán que nos atrae al Señor, hermano. Pero entendiendo, hermano, que ve lo que dice la Escritura en el libro de Jueces. No pierda aquí, por favor. En los Salmos 2, versículo 10. Dice que ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, dice, para que no se enoje, dice, y perezcáis en el camino, pues inflama su pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honren al Hijo, honren a Cristo, para que no se enoje, dice, y no perezcáis en el camino. Pero vean lo que dice, hermano, que le dice a los jueces, aquellos que sabían juzgar las cosas divinas, las justicias de Dios, aquellos que conocen la palabra, cómo debían de servir al Señor. Y vemos que le dice, ustedes tenían que aprender una de las enseñanzas que Moisés tenía preparada por nosotros, lo que dice la bendita palabra, que nosotros tenemos que servirle a Dios con temor y temblor. Con temor y temblor. Por eso le dice, ¿qué es lo que mandó enseñar? Que lo hagamos, todas las cosas que hagamos para el Señor, todas las cosas, lo hagamos con temor, lo hagamos con temblor. Fíjese, hermano, ¿por qué? Porque dice, hermano, que todos los que entienden la Escritura deben de saber este principio. Debe haber reverencia, debe haber, hermano, una vida dedicada hacia el Señor. Pero la Escritura dice, hermano, que, vean lo que dice, ahí no pierda Filipenses 2:12, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más allá en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hacer esto sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplenderéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo contrario a temor y temblor? Murmuración y contiendas. ¿Por qué cree que en el pueblo de Israel, hermano, cuando andaba el pueblo ese, hermano, andaban, todavía era murmuración contra Moisés? Todo era, hermano, todo era en contra de Moisés. Siempre habían pleitos, siempre había murmuraciones. ¿Sabe de dónde lo aprendieron todo eso? De un hombre llamado Aarón. Por eso en este último tiempo, la mayor desafío que va a enfrentar la iglesia, en uno de los desafíos que va a enfrentar la iglesia, va a ser derechos humanos. Derechos humanos. Porque derechos humanos, pues como su nombre lo dice, son defensores de los hombres. Y esos son mandamientos de hombres. Por eso vemos, hermano, dice que ocupado nosotros en vuestra salvación, en temor y temblor, porque todo aquel que conoce la justicia debe de cuidar su salvación, debe cuidar su vida. Porque, hermano, vemos evitar la murmuración y la contienda. ¿Por qué, hermano? Porque
eso va en contra de lo que Dios tenía preparado para su pueblo, es contra de una enseñanza. O sea que el conocimiento es que nosotros nos apartemos del pecado. Mire, si usted revisa un poquito las Escrituras, ¿sabe de qué más habló mi Señor Jesús en la Biblia? Mi Señor Jesús habló más de infierno que del cielo. Mi Señor Jesús habló más de pecado que de santidad. Hablamos sobre el juicio. Habló mucho de condenación. Las enseñanzas eran lo que iba a pasar, a padecer. Revise usted bien las Escrituras. Desde Hechos. ¿De qué habla Hechos? Pura persecución. ¿De qué hablan los demás libros? Apocalipsis, ¿de qué habla, hermano? ¿De qué hablan 1 Timoteo, 2 Timoteo, de falsos profetas que van a distorsionar la fe? Vean lo que dicen los libros de Santiago, toda la gente que duda, a la gente que solamente son oidores. Miren el tema que sacaban ellos. Y todo va en contra de la desobediencia, de la rebeldía, de la maldad, del pecado. Ese es el tema de las Escrituras. Ese es el tema. Eso lo va a encontrar siempre, hermano. ¿Por qué? Porque es el tiempo final. Ese es el tema, porque el Señor vino a salvar, y a salvar es quitarle, hermano, sobre, ya estaremos hablando más adelante sobre, de que se predica más lo que está mal que lo que está bien. Según los judíos hay 613 mandamientos. 365 no hacer y 248 creo que no hacer. Algo así. Para que saque la matemática, ¿no? Así. Pero, hermano, entendiendo que de él es lo que más se habla. Así que usted piensa, hermano, de que a veces hay que estar hablando del pecado. Sí, hay que estar hablando del pecado. Porque el pecado es engañoso. La verdad nos hace sentir bien, pero el pecado nos engaña. Lo que tenemos que evitar, entonces por eso estamos en la profecía, hermano, de que todo esto será engaño, todo esto será basado de mentiras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que hay dos tipos de pecado que tenemos que cuidar. ¿Qué es lo que le habían enseñado a Aarón? La enseñanza que iba a recibir Aarón, hermano, tenía que ver con dos tipos de cosas que usted tenía que cuidar. Uno, los pecados en la carne, y segundo, los pecados de la boca. Tenía que cuidarse eso, porque aquí habla de hermanos, de contiendas, de murmuraciones, pero habían pecados carnales, hermanos, que tenían que cuidarse. Y eso lo tenemos que aprender nosotros. Que la enseñanza se le fue dando a sus hijos, que no pecaran en el cuerpo, que no fueran a pecar de palabra, porque les traería consecuencias a su vida. Y como sacerdotes tenemos que tener ese cuidado. Por eso dice que ellos cada día en el 36, les vamos a Éxodo, no pierdan ahí, en el 29, versículo 36, dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. ¿Se acuerdan que una de las cosas que hacía el sacerdote Elí era levantarse a orar por sus hijos, por su familia, por si al caso hubieran pecado? Siempre oraba porque, ¿qué tal si pecó mi esposo? ¿Qué tal si pecó mi esposa? ¿Qué tal si pecaron mis hijos? Oraba, hermano. Sabían que estaban mal, pero no se atrevía a decirle: oye, estás mal. Usted a sus hijos que hace algo mal y no le dice nada: voy a orar mejor por él para que Dios lo cambie, ¿no? Eso es lo mismo que hacía Elí. Saben que los hijos están cumpliendo y le dices: oye, ¿por qué no fuiste al culto? Oye, hijo, ¿por qué no serviste? ¿Por qué no fuiste a ayudar? ¿Por qué no te metiste en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo mismo que hacía Elí. Era mejor orar que reprenderlos, era mejor orar que enseñarles, decir: ay, ¿por qué no hiciste eso? ¿Por qué no hiciste eso a favor del Señor?
Pero acuérdense que cuando usted ve ahí en primera de Samuel, hermano, en el 3, usted ve que ellos son el 2, usted ve que los hijos de Samuel, perdón, de Elí, dice que ellos hacían fiesta. Habían cultos ahí. Pero ese culto, hermano, eran como tipos orgías, que Dios así lo miraba, tipo orgías. Es una orgía espiritual. Todo era carnal. Todo era basado en la carne. Es importante entender que no toda danza, no toda alabanza, hermano, cuando se le ofrece a la carne es considerado como hermano, como algo, una prostitución. Por eso lo podemos ver, porque cuando hacen el becerro de oro, dice que el pueblo se sentó a fornicar. Es importante entenderlo, que no todo lo que nosotros hagamos, dice en el versículo, en el 2, versículo 22, y dice, y Elí era muy viejo, y la ola de todo lo que y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que se velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les digo, ¿por qué hacéis estas cosas? Porque yo oigo que de este pueblo vuestros dice, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es tan buena fama lo que oigo, pues ya hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre en contra del hombre, los jueces le juzgarían, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y había una sentencia sobre ellos. Pero ellos hacían fiestas. Ellos hacían reuniones. O sea que cada día, hermano, nosotros tenemos que ir dándole muerte al pecado si queremos nosotros presentarnos delante del Señor. Dale muerte a la carne. Porque dice que, hermano, cada día hay que darle muerte a la carne. Por eso el ponerle primordial, hermano, al Evangelio es mantenernos firmes. Todo lo que es prioridad al Señor nos mantiene firmes. Pero no consentamos al decir, hermano, oye, ¿por qué no le vas a decir que lo que está haciendo está mal? No consientas. Porque dice, hermano, que nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué estamos en un culto? Porque venimos a presentar ofrendas de alabanza, ofrendas de adoración. Venimos a entregar nuestra vida al Señor, pero quiero que entendamos que no toda alabanza, no toda danza, no todo canto va dirigida hacia Él. ¿Cuándo? Cuando nosotros pasamos por alto la desobediencia a la palabra. Cuando somos más defensores de los hombres, como Elí. O sea, Dios, hermano, determinó a ese sacerdote. Primero lo dejó ciego. Dicen ahí en el 3 que él se le estaba apagando la lámpara. Ya no tenía revelación, ya no entendía la palabra. La leía sí, pero no la entendía. Ya no entendía su caminar. Y cuando a alguien se le está apagando la lámpara, hermano, de la palabra del Espíritu, ya no entiende lo que hace, vaya, ya no sabe si es bueno o es malo. Y empieza a apagarse su vida el fuego del Espíritu, porque no entiende la prioridad del Señor. Y si algo que es algo muy delicado es que no se nos apague la lámpara, que no se nos apague el deseo, que no se nos apague ese amor por el Señor, la búsqueda, que no se nos apague eso en el Señor, porque cuando se va apagando es cuando el alma empieza a entrar en una enfermedad, empieza a morirse. Empieza en una necesidad. Por eso, pues el bendito Evangelio, hermano, que habló mi Señor Jesús, siempre vino hablando de arrepentidos y convertidos. Ese era el lenguaje de mi Señor. Porque es una necesidad, hermano, que el tiempo está corto de su venida. Por eso, cuando Él vino, hablaba más del pecado, hermano, echando abajo toda idolatría, toda carne, toda enemistad. Porque hay que entender, al otro día me escribieron en YouTube, me pusieron así: no debería usted estar hablando de ponerle sus títulos a sus prédicas,
porque la gente no los va a escuchar. Ya luego le escribí. ¿Por qué razón, hermano? Porque la gente no quiere escuchar que algo está mal en su vida. Es como aquel que decía, ¿verdad? Dejen de, aquel pastor que una vez nos decía, ¿no? Que le decía que se paraba a predicar y la gente se estaba yendo y se paraba un hermano y decía, pastor, dejen de predicar sobre el pecado porque la gente se está yendo. La gente se está, párele. Y el Señor le decía, no, dejen de hablar. Y que la gente se está yendo. Y resulta hasta que el que estaba del tema que siempre hablaba de él es el que estaba pecando en esa área. Y él que estaba haciendo, hermano, que la gente se fuera. Y la gente se estaba yendo porque él no dejaba de hablar de pecado. Una cosa es señalar y otra cosa es el pecado. Y por eso el que esté libre, hermano, no tiene por qué sentirse mal. Porque no podemos inventar nosotros pecados donde no existe. Cada quien sabe si está bien o está mal. Si le preguntáramos a las hermanas grandes, ¿verdad? Si tienen pecado de lo que decimos. Bueno, más las hermanas, que las veo que están más centradas, más pegadas al Señor, dicen, siempre que baja uno te dice, pastor, esa palabra me tocó, esa palabra era para mí. Y digo, oh, gloria a Dios. Y tú dices, ¿será que las hermanas andan en su rollo? ¿Verdad? Tú dices, no. Pero ellas dicen que es para ellas. Por eso vemos, hermano, que tenemos que hablar de pecado si queremos irnos. Tenemos que limpiar nuestra vida, porque gracias, hermano, gracias a mi Señor nos está limpiando, gracias a mi Señor nos está lavando todos los días. Gracias a mi Señor, hermano, estamos buscando agradar al Señor, hermano, haciendo lo que a Él le agrada. Pero siempre hay que estar limpiando nuestra vida, siempre hay que estar lavando nuestra vida, siempre hay que estar buscando afirmarnos en el Señor, hermano, porque lo que nos hace afirmarnos a Él, hermano, es venir a ministrar, es congregarnos con Él, es reunirnos con Él, porque eso significa presentarse, significa afirmarse. Significa afirmarse. Es más, la prueba está. Ve a los hermanos que han pusieron a poner un pie afuera, uno, hasta que ya no regresaron. Porque el que empieza a poner un pie para afuera, es como estar para atrás, un paso para atrás. ¿Dios alegra de nosotros? No. Nosotros, cada paso que damos para atrás, es un paso que Él se alegra. Por eso dice, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. Si nosotros damos un paso hacia adelante, Él se acerca. Pero Él no se mueve, hermano, Él está fijo. Él no está fijo. Entonces dice, hermano, que esa limpieza de nuestra vida como sacerdotes tiene que ser diario. Dice que hermano, tenía que, esa forma del sacerdocio teníamos que pasárselo nosotros a nuestras generaciones. Qué rico es saber, hermano, de que hayan hijos que le demos, que logremos como lo hizo David. Logró que, aunque él, hermano, no alcanzó el grado de sacerdocio, sino de rey, logró que sus hijos fueran sacerdotes. Y eso es hermoso porque la Escritura dice, hermano, que Dios nos mandó, hermanos, en el libro de Apocalipsis nos enseña que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, dice en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, testigo fiel primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le estaban enseñando a Aarón? ¿No era lavarse? Porque el Señor le estaba queriendo, cuando escogen a este Aarón, era, hermano, que ellos aprendieran a lavarse. Ellos aprendieran, hermano, a entregarse. Usted lo puede entender esa palabra.
Usted puede ver, hermano, cómo ellos vean el libro, ahí en el libro en el libro de Éxodo 30, 19, dice que, y de ella se lavarán Aarón y los hijos y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y a su descendencia por generaciones, hasta los siglos tenían que hacer. Pero acá dice, hermano, que tenían que lavarse antes de ministrarlo. Tenían que ponerse a cuenta, estar limpios antes de ministrar. Por eso vemos que dice que nos lavó nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Quiere decir, hermano, que lo importante de lo que Dios habla en su palabra es la consagración. No hay cosa más importante en las escrituras que la consagración, que la santidad. Porque si algo nos va a hacer que nosotros, hermanos, nosotros hablamos de consagración, porque sin santidad nadie nos verá. Nosotros tenemos que estar hablando de persecución, tenemos que estar hablando del anticristo, tenemos que estar hablando de arrebatamiento. Pero si el tema de hoy se llama consagración, el tema de hoy se llama santidad. Y tenemos que enseñarle a ustedes, hermanos, ¿a qué? A limpiarse, ya sea con el agua, ya sea con la sangre de Cristo. Tenemos que limpiarnos, hermano, para poder ministrar, porque fuera de ahí, lo que quiero dar a entender en esta noche, hermano, que fuera de ahí, pudiéramos nosotros estar cayendo o desviándonos en nuestra vida, porque a la manera de Aarón, porque lo que quiero explicarles es que Dios no conocía a Aarón. No conocía a Aarón, porque a Aarón le gustaba mucho defender a los hombres, estar del lado de los hombres. Por eso Aarón representa un líder, un pastor, un apóstol, sea quien sea, que enseña emociones, que enseña sentimientos a los demás. Hermano, alguien que le da razón más a los hombres que a Dios. Y déjeme decir, hermano, ¿por qué esto es lo que quiero hablarles ahorita? Porque el creyente, hermano, ya sea apóstol, líder, quien sea, por eso Pablo dijo que si yo fuera siervo de los hombres, no agradaría a Dios. Lo que quiero darles a entender en esta noche, hermano, que el hombre que se inclina a favor de los hombres y no le da la razón a Dios, su alabanza o adoración está dirigida hacia otro. No está dirigida hacia Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque vean lo que dice en el libro de Éxodo 4. El Señor dijo, no creo que me diga Señor, Señor. Vean que dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes de enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. Se enojó contra Moisés. Y le dijo, ¿qué le dijo? Yo no conozco a tu hermano, Aarón. Levita, y dice, y el que habla bien, para ti habla bien, pero para mí no. Dios sabía, hermano, que Aarón era medio chismosito, era murmurador. Dios sabía que Aarón, hermano, era un hombre de contiendas, de discusión, de pleitos. Y le voy a decir por qué, porque cuando ellos hablaron mal del matrimonio de Moisés, ¿quién estaba ahí? ¿Quién andaba en los quemados murmurando junto con Coré y todos ellos? Ahí estaban ellos. Yo no quería poner a Aarón, yo no quería usar a Aarón.
Porque Aarón, hermano, era un hombre defensor, se inclinaba más por los hombres, se inclinaba más por los sentimientos, se inclinaba más, hermano, por las emociones, como lo que hacía Elí. Como sacerdote no se atrevía, hermano, a decir a los hijos en Canales y decirles: mire, ustedes están haciendo esto, esa alabanza, eso que están ustedes haciendo no es correcto. No se atrevía, era mejor orar. Aquí otra vez decirles, aunque sea el esposo, sea quien sea, decirle: hermano, hermana, aquí estás mal. Aquí estás mal. Que el sentimiento, hermano, no nos ganes a no decir: esto no es correcto. Las emociones, es importante de no dejarlo de decir: hermano, esto no es correcto. O sea, cuando tenga la razón hay que decirle tiene razón, pero cuando no la tiene, no la tiene. Es muy peligroso. Muy peligroso. Porque el Señor le dijo: yo no conozco a tu hermano Aarón. Vemos en un hermano que Aarón, porque Aarón le edificó el becerro al pueblo. ¿Sabe qué es lo que una de las cosas es que Aarón les enseñó a ese pueblo, hermano, que a no esperar en el mensaje de Dios, no esperar en la palabra de Dios, no esperar en las promesas de Dios? Los hizo creer que confiaran más en su palabra, en su enseñanza, que en la palabra de Dios. Aarón todavía, hermano, tenía problemas con su boca, tenía problemas, era un hombre pleitista. Era un hombre que no esperaba en el mensaje, era un hombre que no esperaba en la respuesta de Dios. No esperaba. Dios no lo quería poner. Solo porque Moisés intercedió por él. Y que lo ponen, hermano. Pero él conocía cómo era el corazón de Aarón, él conocía cómo era, hacia dónde se inclinaba Aarón. Dios nos quería escoger a Aarón. Por eso dice que no era conocido. La Escritura dice, hermano, que no todo lo que me diga, dice Mateo, ¿verdad? Dice, hermano, no todo lo que me diga, Señor, dice Mateo 7:22, dice que no todo lo que me diga, Señor, Señor, entrarán en el reino del cielo, porque el Señor le digo: ustedes son, que dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que a Aarón no lo conocía. En lo espiritual no lo conocía. ¿A quién no conocen? A un hombre que le da mala razón, a un hombre desobediente, algo que está haciendo mal, que a lo que dice la bendita palabra, no los conocen. Nosotros no podemos inclinarnos hacia nadie, porque dice, yo conocí el corazón de Aarón, hermano, que dice que, pero Dios se molestó con Moisés, porque él no quería hablar, y le decía: hermano, ve, Aarón, el Señor le decía, Moisés le decía a Aarón: ve y di esta palabra, y Aarón cambiaba el significado. Y su lenguaje causaba contienda, su lenguaje causaba murmuración, causaba rebelión cuando a veces que hablaba. Y por eso esta gente creían que era Moisés. Y la gente se iba contra Moisés. Por esa razón, porque él es el que le hablaba al pueblo. Hermano, cuando yo veo esto está muy delicado. ¿Por qué veo esto, hermano? Porque Dios ponía en la boca de Moisés la palabra y Moisés se la daba a Aarón. Pero su boca de Aarón no estaba bien. Yo no conocía a Aarón, hermano, porque no era conocido por su persona, sino que su boca no era de bendición en la vida, la boca de Aarón. Y lo más tremendo, hermano, que esto le trajo una consecuencia a su familia y le trajo una consecuencia al pueblo. Cuando el hombre, hermano, no es conocido, no es conocido en los cielos, es porque se inclina más hacia los hombres que hacia Dios. Por eso, vuelvo a repetirlo,
Aarón, Pablo dijo eso. Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. No sería siervo de Jesucristo. Pues, no es conocido, hermano, porque por eso, hermano, dice que cuando en Éxodo 32 dice que cuando del pueblo, perdón, Moisés tardaba en bajar, en descender, hermano, hacia el monte, dice que se acercó a Aarón y le dijo: levante, estándote unos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, el varón que sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Se sabe que les hace el becerro, hermano, y vemos que Aarón lo que quería, hermano, era que había un pueblo que se desviaba, un pueblo desordenado. ¿Por qué Dios no lo quería? Porque era un hombre que desviaba a su familia, desviaba a un pueblo del orden de Dios. Del orden de Dios. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende a mí en todo esto? Las danzas. Las danzas. Porque estaban en un culto. Y el punto es que Dios no estaba ahí. A mí me sorprende, y por eso a veces, hermano, con todo mi corazón le digo que Dios está teniendo misericordia de nosotros, y le digo: Padre, por misericordia, preséntate en nuestra vida. Porque pudiéramos estar, que el Señor lo reprenda, estarle dándole culto a los demonios en lugar del Señor. Porque eso dice la Escritura. No todo culto, hermanos, se le dedica a Dios. Cuando el hombre se inclina más hacia los hombres que a Dios. Preocúpese por eso, que cuando prefieres a tu familia, le das la razón a la familia, le das razón al hermano, y no a Dios, y no defiende lo que Dios establece. Ese culto que le vas a dar a Dios, hermano, no va a estar dirigido hacia Él. No va a estar dirigido hacia Él. Y podemos gritar, porque danzar lo que usted quiera, caerse si usted quiere descansar, no. Pero no es a Él. Porque toda desobediencia que hermano, que no lo honre, y mire, y que honre más al hombre, va a encender al Señor, hermano. Lo va a encender. Porque Aarón, hermano, desviaba al pueblo del orden de Dios. Pero Moisés intercede y que ungen a Aarón como hermano, pero no lo conocían, porque sus hijos Nadab y Abiú. De hecho, Nadab significa liberal. ¿Sabe que los hijos de Aarón eran muy liberales? Y liberales que les gustaba romper las reglas delante de los cultos. ¿De dónde lo aprendieron? De su padre. ¿Cuánta gente se molestó cuando yo le llamaba la atención a los jóvenes de aquí de la alabanza? Porque se pusieran a ensayar. ¿Y cuánto discutí con ellos? Que en realidad le dedicaran tiempo a la alabanza, dedicaran el tiempo del ensayo, y nunca lo hicieron. Porque quieren violar las reglas de Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros tenemos que enseñar las reglas y no imponerse sobre eso. Es cuando a alguien se le está ofreciendo otra cosa menos a Dios. Y por eso vino el fuego extraño. ¿Por qué vino fuego extraño, hermano? Porque eran cosas, dice que la Escritura, que cuando mueren Nadab y Abiú, dice que ofrecieron cosas que Dios no le pidió. Dios no se los pidió. No podemos darle culto a nuestra manera, no podemos alabar a Dios a nuestra manera, al verdadero culto, porque hay un verdadero culto, hay un verdadero servicio, hay un verdadero, hermano, alabanza, hay una verdadera adoración, hay una verdadera oración. De hecho, cuando usted ve todas esas cosas, fueron enseñadas. Porque los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Aún la alabanza, ¿quién enseñó sobre la alabanza? David.
¿Quién enseñó sobre los instrumentos? David. No a tocarlos, sino que vieron que en cada de ellos, hermano, había un espíritu que tenía que tener mucho cuidado con ellos. Entonces la oración, la alabanza, la adoración, la danza, tenía que ser enseñada. Tenía que ser enseñada. La manera correcta. ¿Por qué, hermano? Porque para que no nos trajeran consecuencias en nuestra vida. Por eso el Señor dijo eso para que no mueran delante de mi presencia, para que se mantuvieran firmes delante de mi presencia. Por eso vemos que el Señor mandó a instruirlos en el sacerdocio de la alabanza, instruirlos en el sacerdocio, hermano, de lo que es servir al Señor, en el sacerdocio de la oración, en el sacerdocio de la administración. Mandó el Señor a ser enseñados, a capacitados, discipulados, para que pudieran desarrollar el sacerdocio. ¿Por qué razón? Y que se inclinaron. Se supone que todos los que servimos a Dios, todo el pueblo, debe de estar a favor del Señor. Porque este pueblo, hermano, que no recibían instrucción, que fueron enseñados por hombres, dice la Escritura que el pueblo de Israel se desvió. Dice que cambiaron la gloria de Dios por un becerro que come hierba. Que come hierba. Se inclinaron más hacia los hombres que hacia el Señor. Se inclinaron más hacia los hombres. Se inclinaron más a un hombre que lleva palos. ¿Quién es el hombre que palea? No es aquel que agarra palazo a la iglesia, sino aquel que le enseña humanidad, le enseña sentimientos. Por eso vemos que una de las cosas que dice que cuando Aarón, Moisés se agarraba, le daba orden, hermano, al principio era Aarón que andaba a los barazos. ¿Por qué Moisés llegó a llegar a golpear la roca? Porque un momento dado se fue ministrado por Aarón, de que hay que golpear. Eso de andar, hermano, con gente que no te ministra el Espíritu es muy peligroso. Vamos a terminar mal. No vamos a cometer el error y vamos a fallar nada más por hacerle caso a alguien. Pues tengamos mucho cuidado nosotros, hermano, que nuestra vida siempre esté en lo que dice la palabra, porque a la hora de presentarnos delante de Dios va a contar mucho. Va a contar mucho. Porque usted puede ver, hermano, que vea lo que dice en el Éxodo 32, dice, aconteció que cuando llegó, en el versículo 19, aconteció que cuando llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, y ardió una ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos, y quebró al pie del monte, y tomó el becerro que había hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Pero ¿cómo estaban ellos? Oh, hermano, tenían una danza, un culto de danza y grito y toda la cosa. Pero vemos, hermano, que en ese lugar el Señor le dijo, no todos estaban a favor del Señor. Tanto así que el Señor, usted puede ver en el versículo 25, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza de entre los enemigos, se puso Moisés en la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pone a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver a puerta por el tabernáculo, y matad a cada uno, a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron en el pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces dijo Moisés, ¿verdad? Hoy os habéis consagrado a Jehová. Pues cada uno se ha consagrado a su hijo y a su hermano, para que de él dé bendición hoy sobre vosotros. ¿A quién le tenemos que dar la razón siempre? Quiere decir que ese día, en ese culto, en esa alabanza,
No todos estaban a favor de Dios. Unos estaban a favor de Aarón. Hicieron lo que Aarón les mandó. ¿Quiénes se consagraron? Los que estaban de parte del Señor. Querido hermano, yo quiero que usted entienda que el estar aquí es estar de parte del Señor. Y es estar de parte del Señor. Cristian, tenemos que entender esto, hermano. Porque ese día en un culto, mataron 3,000 hombres. Fueron muertos a espada. ¿Por qué no estaban a favor del Señor? Porque estaban a favor de los hombres. Aarón les daba la razón a ellos y ellos la razón a Aarón. ¿A quién dirigía Aarón, hermano? A los desenfrenados, a los que no estaban de acuerdo. ¿A quién? La gente que no está de acuerdo con la palabra, no está de acuerdo en los cultos, no está de acuerdo con nada de las cosas de Dios. ¿A quién le están lanzando? ¿A quién? Al becerro. Al becerro. Es importante entender esto. No esperan la palabra porque quieren hacerla a su manera. Nosotros a veces creemos que estamos danzando del Señor. No, es el becerro. Un Dios, el becerro representa un Dios hecho a nuestra manera, a nuestra voluntad. Que ese sí no nos permite hacerlo así. No, queridos hermanos. El hombre que no espera la palabra del Señor, que el Espíritu hable. El hombre que no está de acuerdo con el culto, como Dios lo hace, está danzando porque había un pueblo que estaba ahí danzando. Decían que, hermano, que ese no era para Dios. Le estaban danzando al becerro. Estaban danzando al becerro. No todas las danzas son para el Señor. A ver, esta otra, Primero de Reyes 18:21. Y todo tiene que ver con de qué lado estás. Tiene que ver que de qué lado estás. Los somos de Dios, pues para Dios, hermano, lo que Dios diga se hará. Lo que el Espíritu diga se hará. Pero cuando nosotros no estamos de acuerdo, hay desobediencia, hermano, en no reprender el pecado, en darle la razón a los hombres. Ya nuestro culto ya se desvió. Por eso miren lo que le dice en Primera de Reyes 18. ¿Cómo estaba este otro pueblo? Acercándose Elías a todo el pueblo, digo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si a Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, dice, hay 450 hombres. ¿Qué tenían problemas? Tenían ahí. Cuando ellos empezaron a cantar y a danzarle, cuando Elías les dijo, canten, dancen, griten. ¿A quién le estaban dando la danza, hermano? La alabanza? A los Baales y a Cera. ¿Por qué? Pero ahí vemos el problema. Porque estaban entre dos pensamientos. Persona que no sabe si es mejor ir al culto o no. Personas, hermanos, que no saben si es mejor adorarle o no. Entre dos pensamientos. No saben si es mejor faltar o dejar el servicio. No saben qué es mejor.
Eso repercute en nuestra vida. Gente que está desanimada. Gente, hermano, que ha perdido la fuerza. Pero aquí dicen, hermano, de que ellos, a pesar de que tenían esta característica, la escritura dice que ellos sí danzaban. Mira, hasta aquí los desanimados danzaban bien fuerte. O sea, ellos sí danzaban bien, aunque estaban así. Fíjense, ahí en el 18, en el versículo 26. Mas ellos tomaron el buey que le fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal hasta la mañana, hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndeme. Pero no había ni voz ni quien respondiese, de tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás esté meditando, ve que está en minúscula, a su Dios de ustedes. ¿Por qué no le responde a su Dios de ustedes? En eso está meditando, tener algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y saqueaban con cuchillos y con las setas, conforme a las costumbres, a chatorrarse la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Por eso la alabanza es aquella que hace descender la voz de Dios. ¿Cuál era la alabanza que iban a hacer cuando edificaron el becerro de oro? Cuando recibieran la palabra que traía Moisés. Porque tenían que aceptar esa palabra. Solamente a través de la palabra iban a aceptar el Señor esa alabanza, esa adoración, para ellos adelantar. Y aquí pasa lo mismo. Tenían que esperar que descendiera el Espíritu, tenían que entender que descendiera la palabra para que iniciara la alabanza. Y ellos no lo hicieron. ¿Saben por qué? Tenían dos pensamientos. Por eso la escritura dice: sola a Jehová adoraréis, sola a él serviréis, sola a él seguiréis, sola escucharéis su voz, solo a él oiréis, solo a él. Pero ellos, hermanos, querían, porque Baal significa maestro, también escuchaban el consejo de otro, también estaban siendo enseñados por otro. Ellos estaban siguiendo el consejo de otro. Siempre tiene que ver con el hombre, siempre tiene que ver con un maestro externo. Un maestro, hermano, que les diga, que les apapache y le diga: no, es que así se hace. Y estamos aquí nosotros. Por eso Moisés le dijo la manera correcta de orar, la manera correcta de alabar, la manera correcta de orar, la manera correcta de servirle. Esto es lo que Dios dice. Y sobre ellos, hermano, venía la presencia de Dios. Pero cuando no lo hacían así, se lo ofrecían al becerro, se lo ofrecían a los Baales, hermanos, se lo ofrecían al hombre. Le danzaban al becerro, una danza a su gusto y sus decisiones, una danza de hombres para sí mismos. No lo habían honrado a Dios. Los mataron a estos hombres, los mataron por haberse revelado a la palabra, por no haber, hermano, esperar la presencia, por no esperar al Espíritu. Todo aquel que no espera el Espíritu, todo aquel que no espera la palabra, no es alabanza, Señor. No es, por eso se va a acabar. Por eso se va a acabar. Porque honraba más al hombre, honraba más a su familia, honraba más a los hijos, decirle: hijo, hija. No es así. Por eso decían al principio con temor y con temblor, porque, hijo, tienes que servirle al Señor con temor y con temblor. No puede ser irreverente. Todos aquellos, los hijos de Eli, los hijos de los que fueron irreverentes, y ellos también.
porque no les enseñaron, hermano, por parte de los padres del sacerdocio. No les enseñaron que para dar alabanza hay que limpiarnos, hay que, hermano, entregarnos a esa voluntad. Es más, mira, esto fue con Elías, esto fue con Moisés. Miren lo que pasó con Josué. Josué en 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque dice, no podéis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaren a Jehová y si vieran a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. Los consumirán después de que os ha hecho el bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos como vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitar pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Jehová de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová vuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces hizo pacto con el pueblo del mismo día y les dio estatutos, leyes de Siquem. Y escribió José estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra que representa a Cristo, la levantó allí debajo de encima, que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: aquí esta piedra nos servirá de testigo para que ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. La piedra oía, la piedra hablaba, era Jesucristo. ¿Quién estaba ahí de testigo? Mi Señor Jesús. ¿A cuánto ya se le olvidó eso de que mi casa yo serviremos a Jehová? ¿Ya se les olvidó? Ese mismo día ellos tenían otras obligaciones, se habían dejado de servir a Dios. Tenían otros señores, otros dioses ya. Ya no tenían tiempo para Dios, hermano. Ya no tenían tiempo para Dios. ¿A quién le estaban, cuando este pueblo danzaba, a quién le danzaban? A dioses. A dioses, hermanos. Eran a ídolos. Y cuando un pueblo, hermano, le sirve a ídolos, a dioses, dos señores, por eso el Señor dijo: no podéis servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a las riquezas y a Dios al mismo tiempo. ¿Acaso no dice en Lucas 4 que la gente, hermano, que le digo estas cosas te daré a cambio si tú me adorares? ¿A quién adora la gente cuando se va, hermano, al mundo y prefiere más el dinero, prefiere más otras cosas que servirle al Señor? Prefiere dejar tirado un privilegio que servirle, hermano, que servirle al dinero. ¿A quién le alaba? ¿A quién le adora? Al diablo, a los demonios. Por eso las iglesias, hermano, que se predica prosperidad, seguía piensan en el dinero. Y el Dios, el diablo, o sea, el dinero es el Dios. ¿A quién adoraban ellos? Al Dios dinero. Por eso en ese mismo día, hermano, dice que se les dio estatutos. Lo hacían para un Dios verdadero. ¿Y qué es lo que hizo José? Enseguida saca el libro y se empieza a enseñar a discipularlos y a enseñarles hacia quién tenían que servirlas. Tenían a quién, él y su familia tenían que servirle al Señor. Enseguida les sacaron la palabra, porque ellos no les servían, hermano, porque les habían enseñado por hombres que no es necesario servirle a Dios, que no es necesario todavía estar en la iglesia todos los días, que no es necesario entregarle las cosas a Dios, que no todo el tiempo hay que estar en la iglesia, que no tiempo que sujetarse. Estaban en desacuerdo en todo, pero cuando cantaban y danzaban no se volaban a Dios verdadero. ¿Saben por qué? Porque Dios no quería a Aarón. Dios no conocía a Aarón. El hombre que es conocido, hermano, es aquel que pone
es su prioridad en su vida? La palabra de Dios. Es aquel que pone prioridad en su vida al Espíritu Santo. Por eso cuando Elías, ¿por qué ese pueblo no conocía la danza verdadera? Porque el Espíritu no había descendido del fuego. ¿Por qué? ¿Por qué en los días del hermano de Moisés ese pueblo no sabía danzar ni nada? Porque no habían desesperado la palabra de Dios. Cuando usted se vuelve obediente a la palabra, recibe la palabra primeramente en casa, recibe el Espíritu primeramente en casa, su culto va a ser calidad, su servicio va a entender usted ese que es necesario, y en mi casa serviremos. Usted ya, entonces, cuando tienes al Espíritu y tienes, hermano, la palabra, le dice: a ver, hijo, a ver, hija, ¿usted por qué faltó? ¿No sabe que Dios quiere tener en primer lugar? ¿No sabe que tienes que servir a Dios? Pues, hermano. Porque lo primero que nos enseña la bendita palabra es a consagrarnos a Él. Tú y tu casa. Pero si usted quiere recatear a los hijos, haciéndole caso al papá, a la mamá, alejarlos a deber al Señor, cuando nos presentemos delante de Él, ¿a quién se lo hacemos? Es un culto de hombres. Por eso el Señor dijo: en vano me honra con su boca, porque su corazón está lejos de mí. No es a mí. No es a mí. Ellos no esperaban al Espíritu, ellos no esperaban la palabra, ellos no creían en los enviados del Señor, no esperaban la enseñanza. Y cuando lo hacían, no se lo daban al Señor. No se lo daban, hermano. Se lo ofrecían a los demonios, se lo ofrecían al hombre, se lo ofrecían al becerro, se lo ofrecían a los baales. Y no ponían por delante el estar del lado del Señor. Si se da cuenta, en todas estas cosas estaban de un lado contrario. ¿A quién le va a dar la razón, hermano? A su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a un hermano, a una hermana, y aún al pastor le va a dar la razón. Usted no le da la razón a nadie. Si en realidad, hermano, hay desobediencia hacia el Señor, usted le va a... ver lo que pasó con estos sacerdotes. Por eso Dios no lo quería. Sin embargo, le dio la oportunidad que conociera las reglas. El problema de Aarón, hermano, es que tenía un problema en la boca. De hecho, la palabra lepra significa murmurar. Y lepra significa el que habla mal de otros. Por eso Dios no lo quería. Sin embargo, por intercesión, Dios lo usaba, hermano. No es malo ser usado. Pero que el hombre que murmura, el hombre, hermano, de que no abraza la palabra y primero la palabra y primero el Espíritu antes que nada, su adoración, su servicio, su entrega será bien recibida. Porque venimos a presentarnos delante de Él, a adorarle, a servirle, a entregar nuestra vida hacia el Señor, dándole la razón a Él, dándole la razón a la palabra, dándole la razón al Espíritu. Pero todos ellos tuvieron problemas. ¿En qué? En que estaban más inclinados hacia los hombres que hacia el Señor. Estamos más emocionalmente. Es más, usted puede revisar la vida de Fileto, de Himeneo, y va a ver que todos ellos eran defensores. Todo lo que usted observa de Janes y Jambres, todos ellos eran opositores porque
se inclinaban mucho por las personas. Les daban mucho la razón a las personas. Por eso Pedro llegó a decir que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién cree que tenga la razón? ¿Dios será? ¿Quién cree que tenga la razón? ¿Nuestras palabras o la palabra? ¿Quién cree que tenga la razón? ¿Nuestras ideas, nuestros razonamientos o el Espíritu? Entonces nosotros así demostramos de qué lado estamos. Es justo, Señor, obedecerte a ti, exaltarte a ti, que a los hombres no puedo librar de hablar lo que hiciste por mí, aunque me calle, no callaré. Es justo, Señor, obedecerte a ti, exaltarte a ti, que a los hombres no puedo dejar de hablar lo que hiciste por mí, aunque me calle, no callaré. No callaré, no callaré de tu palabra. No callaré, no callaré de tu palabra. De hablar lo que hiciste por mí, aunque me calle, no callaré. ¿De qué lado estás? Todo el que esté del lado del Señor le tiene que dar la razón a Dios por su palabra, le tiene que dar la razón por su Espíritu. Tiene que decir la palabra, dice. Hay que obedecer la palabra. Hay que andar en temor, hay que andar en temblor. Ese es el que está en este lado. ¿De qué lado está? Porque estos estaban dándole culto a demonios, al becerro, a los hombres, a Baales. No era el Dios verdadero. Por eso cuando no esperaron que bajara el Espíritu, no esperaron que bajara la palabra, no lo esperaron. Ya se tardó. Y Moisés lo que estaba tratando de decirle, miren, para que haya una verdadera danza, primero hay que hacer que descienda el Espíritu. Hay que hacer que hay que lavarse primero por la palabra, hay que lavarnos, hay que consagrarnos para danzar y delante de la presencia del verdadero Dios. Hay que oír la palabra primeramente de Él, hermano, dale la razón a Dios. Ese es el culto que Dios quiere. Por eso venimos a presentarnos delante de Él. ¿A qué venimos, hermano? Dale la razón a Él. Venimos a darle la razón a la palabra. Venimos a darle la razón al Espíritu. Esos somos los que nos presentamos delante de Él. Que Dios nos ayude en este camino de saber que venimos los hijos de Dios
delante de nuestro Padre Celestial. ¿Qué hijo dará? Está en contra de su padre, ¿verdad? No, hermano, somos hijos de Dios. Demos gracias al Padre, demos gracias. Pongámonos de pie. Que está delante de Dios, hermano, que está siempre a favor del Señor. No defiende a hombres, defiende almas. Protege las almas, cuida las almas. Bendito Dios. Bendito Dios. Él siempre nos va a llevar al arrepentimiento. Siempre nos va a llevar a pedir perdón. Siempre nos va a llevar a reconocer nuestra condición, hermano. Y así poder dar la alabanza, adoración. Por eso siempre entender que no toda alabanza, no cantos son dirigidos hacia Él. Cuando no hay obediencia, no hay temor, no hay una búsqueda. Un sacerdote como Aarón, defensor de los hombres, emociones, de sentimientos, que induce a otros a apartarse, a alejarse de Dios. Su alabanza no es hacia Él. Sí, Señor, tú no eres como nosotros. Proclamamos que tú eres Dios. Proclamamos que tú eres Rey. Que tú, Señor, no eres como eres santo. Proclamamos que tú eres. Proclamamos que tú eres. Que tú, Señor, no eres como eres santo. La consagración es estar de parte del amor. La consagración es darle la razón a Dios. El estar de parte de Él. Siempre, hermano, dale la razón al Señor. Dale. Su palabra dice. Su palabra dice. Su palabra dice, su palabra dice, y el Espíritu dice. Nos consagramos para darle un verdadero culto, una verdadera alabanza, una verdadera adoración al que es real. Por eso siempre cuando venimos aquí, venimos porque somos de los que estamos de parte de Él. Los consagrados son los que son de Él, los que son para Él, y los que están del lado de Él. Oh Señor, gracias papito lindo. Gracias papá, por enviar tus hijos, te envío tus hijas. Gracias Señor. Gracias mi Dios, gracias mi Dios. Gracias. Bendice al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dale gracias al Señor.